¿Es posible manipular el precio de una criptomoneda usando el marketing digital? La realidad es que a día de hoy es mucho más sencillo de lo que parece. El mercado de las criptomonedas es altamente volátil, lo que significa que sus precios varían drásticamente en cuestión de horas, incluso minutos. Y una de las principales razones son los movimientos de comunicación que hay alrededor de cada una de estas monedas. En el vídeo de hoy te quiero mostrar lo sencillo que resulta y las estrategias que se pueden seguir para conseguir elevar o decrementar el precio de una criptomoneda dependiendo según qué interese más, como fue lo que sucedió a finales de 2017 con la moneda de Ripple. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Uno de los objetivos del marketing es generar percepciones alrededor de productos y servicios, lo que condicionará la compra o no del mismo. Ahora, llevémonos esta idea a uno de los sectores que a día de hoy está más de moda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como son las criptomonedas. Las criptomonedas tienen muchos objetivos, pero uno de ellos en los cuales se está utilizando es en la especulación, por lo que, dependiendo de cada situación, interesa en ciertos momentos hacer que el precio de determinada moneda se incremente y en otros momentos se decremente. Internet, el marketing digital, no es una de las plataformas donde más se habla de ello, y la gente que invierte y que está de una u otra manera metida en este sector más se informa. Hablamos de plataformas como pueden ser Facebook, Twitter, YouTube, Reddit, y donde si analizas las redes sociales de las principales criptomonedas, verás un alto nivel de interacción por parte de los usuarios con algunas de ellas, en algunos casos de apoyo y en otros de ataque. Todo esto crea el caldo de cultivo perfecto para establecer una estrategia de marketing digital puntual que cree corrientes y noticias sobre determinada criptomoneda con un objetivo concreto relacionado con su valor en el mercado. Ha habido varios casos relacionados, pero uno de los más llamativos y en los cuales dediqué tiempo a investigar fue el caso de la criptomoneda XRP de la empresa Ripple. Déjame que te muestre de una manera resumida lo que sucedió. Fijaos, déjame mostraros la gráfica de lo que sucedió con esta moneda en los últimos 60 días. El objetivo de todo esto va desde un punto de vista de marketing, qué es lo que pasó, ¿no? Pero fijaos que podemos ver que a fecha 7 de diciembre del 2017 el valor de esta moneda era 0,22 dólares. Y prácticamente podemos decir que 20 días después, fijaos el crecimiento. El 7 de enero, bueno, un mes después casi, llegó a alcanzar los 3,4 dólares de valoración. Es decir, podéis ver que es un incremento brutal. Entonces, a través de aquí experimentó, fijaos, una caída, una caída, una caída, una caída, con ciertos picos, llegando a 0,85, que es el valor que está ahora. Ahora, realmente, ¿cómo sucedió todo esto? Donde evidentemente no hay nada que se pueda demostrar, pero detrás al final hay una estrategia de comunicación para mover lo que dicen distintos medios de comunicación, influenciadores grandes, influenciadores pequeños, es decir, generar contenido alrededor de esta moneda, unos de verdad, otros que no tienen verdad, hay absolutamente de todo, ¿no? Pero se llegó a llamar esto es un artículo, fijaos, que publicó pues el 5 de enero el Financial Times, donde esta frase, el CEO de Ripple, Chris Larsen, ahora es el hombre más rico, es más rico que Mark Zuckerberg, dada la valoración de su moneda XRP, ¿no? Esos días en los que estaba tan alto todo. Y a través de aquí hubo una campaña de comunicación alrededor del CEO de la propia marca, donde podemos ver que se crearon distintas infografías, por ejemplo, esta es infografía de cómo ha evolucionado esta moneda, pues fue creada en el año 2004, lo que sucedió en 2005, todo esto son distintas armas de comunicación digital. No voy a mostrar aquí todo porque hay muchísimo contenido que se generó en esos momentos, pero muchísimos vídeos en YouTube de muchos influencers, de gente que habla sobre criptomonedas, comunicaciones en distintos medios más o menos conocidos, en blogs temáticos. Fijaos, aquí podemos ver absolutamente todo, pues como distintos bancos, como en este caso el Santander, empezó a probar este sistema, otros bancos los están adoptando. Bueno, pues vamos viendo absolutamente todo, empresas como Accenture, donde aquí salen mencionadas,
Y bueno, lo que está un poco sucediendo en todo esto, 2018, el hombre más rico, ¿no? Más rico que los propios cofundadores de Google, ¿no? Y bueno, igual que esta puede ser en positivo, tenemos otros comunicados que no son tan en positivo. Pero al final, lo importante de todo esto es que a día de hoy, detrás de todo esto, sobre todo es estrategias de marketing de influencia, ¿no? Nos podemos ir, por ejemplo, a plataformas como Fiverr, muy conocidas, ¿no? Por buscar personas freelance que te ayudan en distintas cosas y podemos encontrar, ¿no? Este es uno de ellos, pero artículos sobre criptomonedas y son publicados en los websites relacionados más potentes, donde podemos ver precios fijados desde los 12, estos hablamos dólares canadienses, que estos son pues unos 10 dólares americanos, hasta unos 90 dólares americanos, lo cual no es prácticamente dinero, sobre todo para el dinero que mueve este mercado, ¿no? Alrededor de ello también tenemos distintas plataformas que se utilizan para localizar distintos influencers. Hay muchísimas plataformas, aquí os dejo, pues esto es un artículo donde hay varias de ellas, ¿no? Fijaos, hay 13 herramientas, pues tenemos BadSamo, HeyPress, AnewsTips, Social Mention, Cloud, Google Alerts, bueno, hay unas obviamente mejores que otras, pero ¿cuál es el resumen al final de todo esto? Que tal y como está este mercado, el marketing digital es una gran arma de negocio en el sector de las criptomonedas y no muchas veces pensando en el largo plazo, ¿no? Sino muchas veces incluso en cosas muy a corto plazo. Fijaos que aquí os muestro, esto fue otra de las monedas manejadas, es una criptomoneda que está en una posición muy baja, no es de las principales conocidas, se llama Paccoin, pero este es un caso interesante, os dejo aquí el título del vídeo por si lo queréis ver, está en inglés, pero que prueba cómo, o muestra, ¿no?, cómo YouTube ha generado un efecto en esta criptomoneda que tuvo un pico muy elevado y luego cayó, lo que permitió a muchas personas pues ganar bastante dinero en todos esos, justamente en ese movimiento en muy pocos días. Concretamente el periodo de esta moneda donde hubo esa oscilación tan grande fue del 3 al 7 de enero de 2017, hablamos únicamente de 4 días. Aquí, obviamente, he hecho un resumen muy rápido de cómo funciona y cómo afecta el marketing digital en el sector de las criptomonedas. Y lo que quiero con el vídeo es transmitiros a día de hoy lo fácil que es generar corrientes de comunicación y opiniones en cantidades masivas de usuarios con un coste relativamente bajo versus el impacto que esto genera a nivel económico, y todo ello utilizando distintas herramientas de marketing digital. Lo que hace este embudo, veis aquí abajo que tengo visitas, avisos, que son leads, clientes, ingresos, porcentaje de conversiones, y he añadido una nueva pestaña que es gráfico de embudo de ventas, que luego os explico el porqué y qué indicadores nos va a mostrar, ¿no? Y de aquí sacamos los porcentajes distintos del cambio de cada una fase a otra, ¿vale? Que es aquí lo que se ve gráficamente. Y aquí a la derecha lo que muestro, antes os decía el coste de la inversión que se ha hecho en publicidad digital, coste por aviso y los ingresos, y es simplemente sacar el ROI, ¿no? Que el ROI es auténticamente brutal, porque son 512.257%, es una auténtica barbaridad en ROI. Esto es a fecha 1 de febrero, pero ha tenido pues casi 550 visualizaciones, que está generando contactos, y como podéis ver, las estadísticas de la gente que busca en Google, que nos genera visitas y acciones, han subido 25%, 41%, 40%. En Google tenemos una buena valoración, 4.7 con 89 reseñas es muy buena. Y en general, como veis, el tráfico de la web en Google Analytics ha crecido por encima todo de un 40%. Me parece genial porque ahí sí hay dos puntos claves. Uno, como tú dices, es decir, no vale de nada traer 200 avisos si podemos gestionar bien 50, porque 150 estamos dando una mala imagen y eso nos hace daño, obviamente. Y en un lado es el poder atender a todo y el otro la rapidez de atención de todo eso, ¿no? Por eso también cuando con Cristina hablábamos introducir nuevos canales de atención que funciona muy bien, como WhatsApp, funciona muy bien, pero yo decía, esperemos, no metamos nada hasta que esté depurado un canal, porque si tenemos un canal sin depurar
y añadimos más canales, lo único que vamos a hacer es peor. Sí, esa parte de validación de leads antes de incorporar más personal, como dices, es decir, lo que debemos priorizar es cuáles, según vuestro histórico, están dando mejores resultados. Es decir, si decimos, oye, vemos que los que vienen por web son de mayor calidad, automáticamente el departamento de atención al cliente tiene que priorizar eso sobre el resto, porque al final están diferenciados. Entiendo que os entran y quien lo recibe puede ver diferenciados y entrar. Si ya ese primer punto de contacto que tengo contigo me lleva 6 días de retraso, imagínate la percepción que tengo. Entonces, a mí ese es el punto que realmente sé lo que lo estáis trabajando, pero es el que realmente me preocupa, porque cuando eso esté depurado, podríamos hacer incrementar los leads de 1000 maneras a través de la web, otros canales, pero eso es lo que tiene que estar perfectamente depurado. Trabajamos marketing olfativo, auditivo, visual y el gastronómico. Está todo trabajado, tipo de música, tipo de olor, tipo de comida para incitar a tal, está todo súper cuidado y todo eso funciona, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo no los tocaría por una razón, es decir, al final, yo como os dije en el momento, me gusta poner objetivos que sean realistas. Entonces, solo llevamos un mes, esto puede tener ciclos, entonces yo no tengo experiencia ni histórico de ciclos atrás, por lo que yo prefiero ser coherente con todo esto y, hombre, obviamente si se puede multiplicar por 4 los objetivos lo haremos, eso no hay ninguna duda. A mí el objetivo para mí no es una métrica que me obsesione, ya, pero por eso no vamos a multiplicarlos por 4, es decir, yo ahora mismo si todo estuviese bien te diría, oye, este mes vamos a duplicar el presupuesto de publicidad, vamos a duplicarlo. Es que yo no duplicaría, es decir, lo mantendría, incluso si las cosas no van bien hasta lo reduciría, porque no nos interesa coger más leads ahora, no nos interesa. Incluso el tipo de cliente que va por ahí es distinto, es decir, es un cliente que va más a las ofertas y no es un cliente que al final te va a interesar. Entonces eso hay que eliminarlo en cuanto se pueda, pero lo que tenemos que conseguir es montar bien el soporte para que seáis autosuficientes y no dependáis de este tercero. Y eso es la transición en la que estamos. Déjame, si no te importa, que cerremos marzo para tener datos de 3 meses, el primer trimestre del año, datos de toda la parte publicitaria, y con ello, si quieres, vemos si tomamos la decisión. Lo digo por tener un margen de tiempo un poquito más realista. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag criptomonedas si estás de acuerdo conmigo en que es relativamente sencillo crear campañas de manipulación de usuarios de manera masiva a través de distintas herramientas de marketing digital. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado, aquí aparece el pequeño, si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte gratuitamente mis libros, puedes hacerlo ahora mismo desde el enlace a mi blog que te dejo en la descripción de este vídeo.